Estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es mi documento de identidad, número 1040-510-190. Procedo a realizar la explicación del ejercicio en este video. Entonces vamos y miramos las indicaciones. Dice: ingresa al simulador, ya lo descargué, seleccione la ventana gráficas, verifique que en el recuadro fricción esté seleccionada la opción madera. Haga clic en la gráfica aceleración. En el recuadro vectores active las opciones fuerza y fuerza neta, haga clic en la opción playback y coloque el movimiento lento. Elige la opción elige objeto, seleccione el cajón pequeño. Por defecto en el recuadro fricción aparece la superficie con madera, déjelo así. Coloque la posición del objeto en -6, para ello digite -6 en el recuadro de la posición del objeto. Con el ratón incremente la fuerza aplicada hasta que el vector fuerza neta color verde sea levemente visible en el diagrama de fuerzas que aparece sobre el objeto. En el recuadro inferior seleccione Grab, inicie el lanzamiento y deténgalo antes que el objeto golpee en el muelle, el resorte. Haga clic en el botón reiniciar todo. Después en el recuadro fricción seleccione la opción hielo sin fricción y repita los procesos de los literales H al K. Responda a las preguntas formuladas de la tabla 2. Nota: en el video graba las simulaciones realizadas para responder únicamente las preguntas de la tabla 2. Con base en el trabajo realizado en el simulador y la revisión de la lectura y la revisión de la 1, lectura segunda ley de Newton, responde y justifique las preguntas asignadas en la tabla 2. Además, copie el enlace de grabación del video. Entonces procedemos a aplicar estas instrucciones. En el simulador nos dice: en fricción dejemos el madera que está por defecto, fuerza, activen vectores, activemos las fuerzas y la fuerza neta. Aquí activemos los muelles. Aquí ponemos -6 como nos indica, -6 metros. El cajón pequeño ya está seleccionado. Elegimos aceleración, nos vamos en playback, lo ponemos en lento. Aplicamos la fuerza aplicada hasta que sea levemente visible. Ahí puede ser como lo podemos ver acá. Verificamos que no nos haya faltado ningún dato y procedemos a darle en grab y ejecutar. Aquí podemos ver el desplazamiento y lo detenemos aquí. Entonces saquémosle un pantallazo a esto para usarlo más adelante y procedemos a realizar el ejercicio con hielo. Entonces reiniciamos todo, nos vamos a hielo, elegimos hielo sin fricción, fuerza neta porque es lo mismo. Vamos a revisar el ejercicio, pero esta vez con hielo sin fricción. Muelles igual -6 metros, el cajón pequeño está seleccionado. La aceleración en playback lo ponemos en lento y aplicamos la fuerza aplicada acá. Dice que sea levemente, puede ser ahí. Verificamos que no haya faltado nada. Si está todo como dicen las instrucciones y le damos en ejecutar. Aquí podemos ver el desplazamiento y lo detenemos en este momento. Entonces saquémosle un pantallazo también a esto para trabajar con estos datos. Entonces con estos datos vamos a responder las preguntas de la tabla 2. Nos vamos a la tabla 2 y nos dicen: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de fuerza aplicada y fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces vamos a la superficie de madera, verificamos los datos que tenemos. Fuerza aplicada 510.008 newtons, 510.008 newtons. La fuerza de fricción verificamos -294 newtons, -294 newtons. Como la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, realizamos las restas de estos dos datos. Entonces tenemos 510.008 menos
294, que está en newtons. Eso nos da un igual de 216.008 newtons. Entonces nos vamos al caso de la superficie de hielo. Tenemos que la superficie de hielo, la fuerza aplicada es 34.001 newton. Entonces tenemos 34.001 newton. En este caso, como la superficie es de hielo y es una superficie lisa, no hay fricción. Entonces ponemos 0 newtons y realizamos la resta entre este dato y este, que como es 0 nos va a dar exactamente lo mismo, 34.001 newton. Ya realizamos esta, tenemos la fuerza neta. Dice, y pasamos a realizar el paso B. Dice, ¿cuál es la aceleración del objeto? Sugerencia, revisa el recuadro de la parte izquierda del simulador donde se registra el valor de la aceleración. Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, en este caso, para la superficie de madera, la aceleración, verificamos acá, para la superficie de madera es 2.16 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos aquí 2.16 metros por segundo al cuadrado en el caso de la madera. Y en el caso del hielo, tenemos que es 0.34 metros por segundo. 0.34 metros por segundo. Entonces pregunta, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación aceleración contra tiempo? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie y para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, si verificamos los datos y miramos el tipo de gráfica con respecto al tiempo, tenemos que es una gráfica lineal en ambos casos. Es una gráfica lineal. Dice, ¿qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Responde a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Es un movimiento rectilíneo para ambas gráficas, tanto en la superficie de madera como en la superficie de hielo. Aquí lo podemos verificar. No es un movimiento rectilíneo, como lo expresa aquí en la gráfica para ambas gráficas. Esto ha sido todo. Muchas gracias y buena tarde.